Buen día con todos, mi nombre es Elvis Alcántara y como les había mencionado en las redes sociales, ya estaba preparando el material para hacer el video del criterio de Barton-Bandis en el programa Rockdata. Y en el proceso, en los papers, había una discusión de una pequeña variable que había generado gran controversia hasta que tuvo que salir el mismo autor, Nick Barton, para responder algunas dudas de esta pequeña variable. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero también me encontré con que ya había una nueva versión del criterio de Hook y Brown ya en proceso de edición final, la versión 2018. En este video vamos a analizar este nuevo paper, cuáles son los cambios, cuáles son nuevas agregadas, cuáles están saliendo, para discutirlos a fondo. Sin más, vamos a verlo. Sean todos bienvenidos. El paper central de este video es la edición 2018 del criterio de rotura de Hook y Brown. También vamos a ver el paper de Hook y Martin del 2014 para entender algunos nuevos datos que se están agregando a esta versión. Y finalmente vamos a revisar los papers de marinos del 2017 y 2018 en donde se va a hablar sobre las nuevas tablas de GSI para otros tipos de roca. Los links los ven en la pantalla y también van a estar en la caja de descripción. Como resumen general de esta edición 2018, vamos a ver que las fórmulas en cuanto a las ecuaciones generales se mantienen de la versión 2002 del criterio de Hook y Brown. El módulo de deformación del 2006 de Hook y Dieterich también se mantiene y ha sido validado. Se agrega también al criterio ya de forma oficial el criterio del cutoff, o sea, corte de tensión de Hook y Martin del 2014. Se hace énfasis al límite superior de la curvatura de Hook y Brown, que terminaría en la transición frágil dúctil de Moggy, y también se recomienda la aplicación de una distribución bayesiana en el ajuste de curvatura de los datos triaxiales. En cuanto a precisiones, como siempre, está limitando un poco la aplicación porque se ha estado utilizando en proyectos en donde no debería aplicarse el criterio. Ya no se muestra explícitamente la correspondiente de Moore-Coulomb, ya vamos a ver por qué. Se ha dado algunas precisiones pequeñas a las tablas del módulo de formación D. Y como les mencioné, también vamos a ver nuevas tablas del GSI para otros tipos de roca, según marinos del 2017 y 2018. Como ven, en temas generales, esta edición lo que hace es agrupar todos los otros pequeños parches que se han estado agregando al criterio, para ya no tener que estar citándolos uno por uno, sino directamente para de aquí en adelante citar directamente esta edición. Y como ven, prácticamente estamos en puertas de un nuevo Rockdata, un Rockdata 6, que agregue todas estas nuevas pequeños cambios a las ecuaciones y también nuevas precisiones. Aquí está la fórmula general que ya conocíamos del criterio Hook y Brown, como les mencioné, se mantiene. Y también se resalta, como siempre, si es que no estamos hablando de todo el macizo rocoso, si estamos hablando solo del bloque de roca intacta, S vendría a ser igual a 1 y A vendría a ser igual a 0.5. Esto lo vamos a ver claramente más adelante. También, como ya se mencionó, se están manteniendo las ecuaciones para calcular el módulo de formación de todo el macizo rocoso. En la ecuación 9, si es que tenemos el módulo de formación del bloque de roca intacta, o la ecuación 10 cuando no tengamos este factor. En las primeras hojas, el autor nos hace recordar cuál es el límite de aplicación del criterio. Solo para macizos con un gran número de discontinuidades, en donde los bloques de roca intacta, que se consideran unos bloques que no se pueden fracturar, simplemente se trasladan o rotan en relación unos con otros en cualquier dirección, no están controlados por la orientación de las discontinuidades. Y aquí nos muestra una tabla general ahorita ya mostrando más claro cuál es el límite de la aplicación. A la izquierda menciona que ya no se puede aplicar el criterio Hook y Brown para esfuerzos traccionales, y a la derecha nos muestra que ya no se puede aplicar cuando el macizo rocoso llega a un punto en donde la fractura ya no es frágil, sino es dúctil. Ya que el criterio de Hook y Brown menciona en varios párrafos que solo es para rotura frágil. Acá nos hace referencia al famoso criterio de Moggy, que es una relación sigma 1 es igual a 3.4 sigma 3, que más o menos calza en la realidad con la mayoría de casos. Si es que la curvatura del criterio de Hook y Brown está por encima aún de esta línea de Moggy, se considera un estado frágil, pero ya cuando la curva cruza con esta línea, ya se encuentra debajo de la línea de Moggy, ya se considera un estado dúctil en donde no se aplicaría el criterio Hook y Brown. Entonces el límite sería esta parte nomás del criterio de Hook y Brown. En esfuerzos traccionales ya no es válido el criterio Hook y Brown, porque según los ensayos muestran que
hay un cierto límite de esfuerzos traccionales en donde todas las muestras fallan en un mismo esfuerzo traccional. Ya no completan la línea de envoltura del criterio de Hockey-Brown. Esta ecuación, de acuerdo a investigaciones, es el criterio de Fairhurst. En el paper de Hockey-Martin del 2014 ya mencionan este efecto, ¿no? De que cuando ya hay un cierto tipo de esfuerzos traccionales o resistencias picos, se están produciendo ya roturas ya por corte de cisalia, roturas por esfuerzos cisaliantes, ya no es por traslación o rotación como lo describe el criterio de Hockey-Brown. Estas son las ecuaciones que describen este comportamiento en esfuerzos traccionales a partir de las fórmulas de Fairhurst, en donde ya vemos nuevas variables A, B y W. W, por ejemplo, que es un relacionador de sigma compresión axial y sigma traccional, nos menciona, ¿no? Si el W por W menos 2 por sigma 3 más 1 es menor o igual que 0, la falla ocurriría cuando sigma 3 es igual al sigma de tracción. Y si la relación sería mayor que 0, esto ocurriría con esta fórmula, ¿no? Como ven, ya están complicándose un poco más las ecuaciones en este campo de tracciones. Y ahora ya en esta lámina nos indica, ¿no?, cómo sería la combinación de estas dos fórmulas. La línea roja vendría a ser ya este criterio doble de Fairhurst y la línea negra sería el criterio de Hockey-Brown, en donde el criterio de Hockey-Brown sería bien aplicable a partir de esfuerzos positivos y Fairhurst para esfuerzos negativos. El autor también menciona de que como en la práctica sería muy tedioso utilizar un criterio con dos fórmulas para una simple curva, hace una mención de que si se dan cuenta, como ya se mencionó también, las muestras de roca parecen fallar en una cierta tracción y más o menos decidió prácticamente ¿por qué no simplemente a este límite lo cortamos ya la curva de Hockey-Brown? Ahí ya se agrega un nuevo valor que se llama el cutoff o corte de tensión, que más o menos sigue la relación sigma CI de compresión uniaxial sobre el valor absoluto de sigma traccional va a ser igual a 0.81 MI más 7. Ahí más o menos ya la curva ya no seguiría y prácticamente ya solo utilizaríamos la fórmula de Hockey-Brown. Antes en el RockData 5 estaba la otra fórmula 0.58 MI más 9.92. En esta nueva versión ya se está ajustando esta nueva fórmula. Y prácticamente la fórmula general ya vendría a ser en esta gráfica, en donde ya podemos ver que sería simplemente el criterio Hockey-Brown, pero un corte marcado ya en esfuerzos traccionales con el corte de tracción, el tension cutoff. También hace mención que se debe agregar un nuevo criterio para el cálculo de las variables a partir de datos triaxiales. Normalmente utilizábamos en el RockData 5, como les había mencionado en el video pasado, era mejor utilizar la regresión de Cuco. Pero ahora ya nos hace mención de que según los datos es mejor utilizar un análisis bayesiano para hacer este encaje de curvaturas. Y como les mencioné, también esto debería ya estar en una nueva versión de RockData. Vamos a esperar al RockData 6. En siguientes láminas ya nos muestra ejemplos prácticos de la vida real y cómo sería su comportamiento tanto con el GCI como con el criterio de Hockey-Brown. Aquí en la primera nos muestra un macizo en una obra de tunelería, en una roca bien masiva, bien intacta, un promedio de GCI 85. Como se están viendo, es la recomendación que siempre da, ¿no? Siempre sombrea el área del GCI, no des un valor exacto, sombrea el área más o menos donde aparece y más o menos por el centro, ese es el valor. Y acá, por ejemplo, 85 y nos muestra de que ya el criterio de GCI no es aplicable para este tipo de esfuerzos. En la siguiente lámina ya vamos bajando, el GCI ahora es un promedio de 65, donde es un macizo bien blocoso, formado por tres continuidades principales, prácticamente son los famosos adoquines, ¿no? Y también el GCI no es aplicable para este tipo de escalas, porque aquí está controlado por la orientación de las discontinuidades, el comportamiento de todo el macizo rocoso no está controlado libremente en cualquier dirección. Seguimos bajando, ya estamos en un promedio 45 y aquí el GSI es totalmente aplicable. ¿Por qué? Porque ya existe un gran número de discontinuidades, por ende el macizo rocoso puede fallar en cualquier dirección. Ya vamos bajando más, un GSI promedio de 30, en donde el GSI también es aplicable para obtener los datos de resistencia de todo el macizo rocoso.
En la última lámina ya nos muestra un promedio de GSI 15, un macizo rocoso bien disturbado, bien cizallado, en donde ya menciona utilizar la tabla de GSI con cuidado, o si no, mejor utilizar las tablas propuestas por Marinos en 2005 y 2017. Aquí nos muestra también las tablas del valor de disturbación, haciendo énfasis de ahora una mayor descripción en el tema de dónde utilizarlos, estos valores de D, porque habíamos visto que hay papers incluso en donde muestran de que influye mucho el valor que tomes de D, y a veces lo puedes menospreciar mucho si lo consideras a todo el macizo rocoso el mismo valor de D. Solo se debería considerar a algunas cuantas capas exteriores del macizo. El cambio general que se puede notar con el Rock Data 5 es aquí el último valor en este tipo de obras, que antes era menor de 1, ahora sí ya se aplica 1, pero solo a una profundidad máxima de 2 metros. Después sí a ir bajando este valor. En tanto para taludes también ha habido un pequeño cambio acá nomás. Antes era un poco mayor, me parece, este D, y aquí ahora ya es 0.5 y también llega a un valor de 1. Siempre resaltando, ¿no?, una mayor descripción para no equivocarnos con el D. Siguiendo nos muestra un flujo de trabajo ideal, cómo debería ser un trabajo geotécnico y geomecánico para cualquier obra. Por ejemplo, iniciamos con un análisis de laboratorio triaxial recomendable, en donde vamos a obtener la resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta, el MI y el módulo de deformación del bloque de roca intacta. Luego se recomienda utilizar, ¿no?, las observaciones de campo de GSI o D, o también estimaciones como la de 2013 de la tabla cuantificada. No menciona explícitamente, no sé por qué, la cuantificación. Quizás no están dando buenos resultados, pero acá menciona, ¿no?, tomar el GSI y el D de acuerdo a observaciones de campo. Luego ya entonces con estos datos de laboratorio y observaciones de campo ya vamos, según las ecuaciones 4, 5, 6, 9 y 10 del paper, ya vamos a obtener MB, SA y el módulo de deformación del macizo rocoso. Y ya con estos datos entonces podemos calcular la ecuación 3 de la fórmula general del criterio de rotura de Hockey-Brown, o también la ecuación 8, como ya vimos, está dando énfasis a este nuevo criterio, el tensile cutoff, o el corte de tensiones, en donde en la parte izquierda se corta la curvatura. Luego ya podemos realizar cualquier análisis numérico para el diseño de excavaciones, tanto a cielo abierto como en tunelería. Y se recomienda monitorear desplazamientos. ¿Para qué es bueno monitorear los desplazamientos? Para corresponderlo, si es que está bien el análisis numérico, y hacer un análisis inverso, un back análisis, para ver si que todo está funcionando correctamente. También nos muestra una mejora a este cuadro general que todos hemos visto en nuestra vida universitaria y en cualquier exposición, ¿no?, en donde nos menciona de que los especímenes a menor escala, cuando estamos en escala bien pequeña, podemos llegar al bloque de roca intacta. Acá, si es que quieres, puedes utilizar, dice, el criterio de GSI en el bloque, porque aquí este bloque está controlado por vetillas. Estas vetillas lo que hacen es reducir la resistencia. ¿Y qué criterio se utiliza para reducir la resistencia? Pues el criterio de Hockey-Brown. Se podría utilizar acá, ¿no?, para el bloque de roca intacta, si es que quisieras. Pero regresando, entonces en escala más pequeña nos recomienda no utilizar el GSI, o sino utilizar los ensayos de tensión y esfuerzos cizallantes. Subiendo la escala ya vemos una discontinuidad, y aquí ya nos menciona de que no tampoco se utiliza el GSI, pero sí ya podemos utilizar el modelo de Hockey-Brown para bloques de roca intacta. ¿Cómo es esa fórmula? ¿Se acuerdan? Como les mencioné al inicio, S igual a 1 y A igual a 0.5. Siguiendo la escala podemos ver ya unas cuantas discontinuidades más, pero todavía no se puede utilizar el GSI porque al ser unas cuantas discontinuidades nomás, el comportamiento del macizo rocoso está controlado por estas discontinuidades, por esta orientación. No puede fallar en cualquier dirección, sino por estas discontinuidades nomás. Siguiendo la escala ya vamos a ver más discontinuidades, y aquí ya se podría utilizar el GSI, pero con cuidado. Y ya llegando a la escala mayor ya podríamos utilizar el GSI completamente, porque el macizo rocoso, su comportamiento ya no está controlado por la orientación de las discontinuidades, sino podría fallar en cualquier dirección, por rotación o traslación de los bloques de roca intacta. Y finalmente, en la última parte del paper nos muestra 3 ejemplos en donde se ha utilizado el criterio Hockey-Brown y deberían servir de guía para utilizar este criterio correctamente en otros proyectos. Aquí, por ejemplo, nos muestra el túnel de Driscoll en Grecia junto a Marinos, que fue muy estudiado, en donde se realizó varios análisis de GSI. Ahí se probó las nuevas tablas del GSI según Marinos.
Y gracias a todos los datos que se tomó en ese proyecto se puede inferir, ¿no?, de que el criterio de Hooke y Brown sí funciona para la estimación empírica de ese comportamiento de esfuerzos a partir de una buena toma de datos de GCI. Acá también se está correlacionando con otros criterios como el Q de Barton o el RMR, ¿no? Entonces este es un buen ejemplo en donde incluso en toda la longitud del túnel se tomó varias estimaciones de GCI. No es que para todo el túnel lo tomo un solo valor de GCI. Como pueden ver, cada kilómetro o cada menos se puede tomar datos de GCI para modelar correctamente según la geología. Cambio de geología, se toma GCI. Como ven, está totalmente relacionado a la geología, a la toma de GCI. Siguiendo, nos muestra una obra de tunelería en donde se realizó en un macizo bien competente. Y los ingenieros lo que habían hecho era menospreciar, porque no creían utilizar un GCI 100, sino lo que habían hecho era bajar el valor de GCI a valores de 60, 70, 80. Y lo que menciona es que habían menospreciado mucho el macizo rocoso, y la conclusión es que se debería utilizar un buen criterio geológico, de que debería primar antes de ese temor de menospreciar, porque ya habían menospreciado demasiado el macizo rocoso. Y las pruebas indican que sí, que en este caso se hubiese utilizado mejor el valor de GCI 100. También nos hace un pensamiento, ¿no?, de que las mediciones de campo son solo números. Somos nosotros los ingenieros los que tenemos que darle la correcta interpretación. Y esta correcta interpretación tiene que llegar a una medición cuantitativa que nos pueda servir para modelamientos numéricos más exactos. Y el último ejemplo es un caso de mina cielo abierto en Chuquicamata, en Chile, en donde lo que se hizo es a una cara del talud hacer una completa caracterización geomecánica y también con mediciones de campo y laboratorio. Y estas mediciones se ingresaron a un programa, en este caso el Tridec de la marca Itasca, para medir cómo se comportaría esta cara de talud en tanto a deformaciones. Se realizó mediciones de desplazamientos con sonares y los resultados muestran que exactamente las predicciones realizadas por métodos numéricos a partir de los datos tomados con el criterio de Hooke y Brown correspondían correctamente con los desplazamientos que estaban realizándose en la vida real. Un claro ejemplo de una buena aplicación del criterio de Hooke y Brown. Las conclusiones del paper, ahora ya llegamos a la parte final del paper. Nos muestra de que el criterio de rotura de Hooke y Brown solo se debe usar para rangos de rotura frágil, como ya vimos, ya no en rotura dúctil. Las fórmulas esenciales no han cambiado. La fórmula general, ¿no?, la relación entre sigma 1 y sigma 3 a partir de MB, sigma compresión uniaxial, S y A. La introducción del GCI en los 90 permite a los ingenieros cuantificar las observaciones geológicas de la estructura y las condiciones de los macizos rocosos, ¿no? Fue una buena idea utilizar el GCI y ya desligarse de otras clasificaciones como el RMR. Se recomienda ahora un enfoque bayesiano para la evaluación de incertidumbre en el análisis de las propiedades de la roca intacta. Se discute también la aplicación del GCI, ¿no?, en un amplio rango de macizos rocosos, incluso con fotos. Ahí nos ha mostrado, ¿no?, cuándo utilizar y cuándo no el GCI. Expande las guías para la correcta aplicación del factor D. Ahora ya hay más descripción en las tablas del D y se ha corregido algunos valores. Expone la secuencia recomendable, ¿no?, de un análisis del criterio Hooke y Brown que deberíamos seguir para cualquier proyecto ingenieril. Todo parte de un buen análisis de laboratorio y una buena caracterización en campo. Ilustra la aplicación del criterio en 3 ejemplos diferentes. A pesar de la revisión de la edición 2018 del criterio Hooke y Brown, aún es necesario tener cuidado en su aplicación, sobre todo en rangos superiores e inferiores de GCI. Como ya saben, en rangos superiores el macizo está controlado por discontinuidades, ahí ya no cabería utilizar el GCI, y en rangos inferiores, si es que es heterogéneo, utilizar las nuevas tablas de GCI de marinos, ¿no? Y finalmente, primero se debe entender bien la geología y los problemas ingenieriles que implica cada proyecto en particular, y luego aplicar el criterio Hooke y Brown para determinar los parámetros de la roca intacta y del macizo en sí. Esto referido, ¿no?, de que ningún proyecto en la vida va a ser igual a otro, ¿no? Cada lugar tiene sus particularidades geológicas y geotécnicas y se debería aplicar ahí un criterio, utilizar o no. Y si es que cabe bien utilizar el criterio Hooke y Brown, lo podemos utilizar para calcular parámetros para métodos numéricos ya más avanzados. Otra conclusión que no está explícitamente en esta sección de conclusiones del paper, pero ya les había mencionado al inicio en la revisión general, es que ya no se hace explícitamente estas ecuaciones
de la correspondiente de Moore-Coulomb. ¿Por qué? Porque en esas épocas, como les había mencionado, algunos softwares utilizaban todavía para macizos rocosos el criterio de Moore-Coulomb, la cohesión y el ángulo de fricción. Pero ahora en estas épocas ya todos los softwares prácticamente han acogido estas ecuaciones de Hooke-Brown, y es mejor utilizar estas variables MB, SA que tratar de linearizarlas con el criterio de Moore-Coulomb. En la última apéndice muestra ya, ¿no?, de que antes en sus trabajos mostraba empíricamente cómo debería crearse una celda para medir esfuerzos traccionales, porque menciona de que para sus ecuaciones no valdría tanto el análisis de corte brasileño, ¿no?, sino sería mejor esta nueva cámara en donde se agrega un líquido, y este líquido, al agregarlo, como la muestra está cortada así, se generaría esfuerzos traccionales. Y acá ya muestra ya un prototipo de esta máquina, ¿no? Quizás en un futuro, hasta en nuestras universidades, para el análisis ingenieril, para la enseñanza, para la investigación, ya tengamos esas máquinas, ¿no?, que está proponiendo Everhook. Ahora sí, vamos a ver ya las nuevas tablas de marinos del 2017 y 2018. En el 2017 nos muestra que esta era la tabla que ya conocíamos en el Rock Data 5. Ahora en el 2017 ya muestra unos límites mejor para ya no salir de estos límites en la tabla general, y acá hace un sombreado, ¿no?, donde debería utilizarse mejor en estos tipos de macizos rocosos tipos Flysch, que son intercalaciones de areniscas, limolitas y lutitas, pero ya que han sido disturbadas tectónicamente. Esta es la tabla general para macizos Flysch. Aquí nos hace una descripción ya de cada tipo, ¿no? Son 11 tipos y cuál es la verdadera característica de cada tipo, una división especial. Y también nos hace, ¿no?, ya si es que no quieres, entonces con fotos. Aquí nos muestra 11 fotos de cómo son los macizos rocosos en cada uno de los tipos, cómo deberían ser caracterizados. Y también ya nos hace una recomendación, ¿no?, de cómo utilizar en estos tipos de macizos rocosos valores de módulo de ratio para el cálculo de módulo de formación. Y ya cuando estamos en estos macizos rocosos tipos Flysch, de acuerdo al tipo, de los 11 tipos, de acuerdo a qué tipo estamos, ya qué valor utilizar, ¿no?, para el cálculo de otros valores. Por ejemplo, si estamos en el tipo 1 y tipo 3, utilizar valores para areniscas. Si estamos en el tipo 2, 6 y 11, utilizar valores para limolitas. Este en el caso de las tablas de MI, ¿no?, que nos recomienda qué tipo de roca es. Acá nos hace ya la recomendación de acuerdo al tipo, qué valor de qué tipo de muestra tomar. En el 2018 ya hace una mayor descripción marinos. Aquí nos muestra una imagen de cómo son estos macizos rocosos, que con la tabla general del GSI ya no lo podríamos utilizar, así que deberíamos utilizar el modelo Flysch. Y en el paper ya nos va mostrando ejemplos y directrices de cómo utilizar las tablas del GSI. Como vemos, Marinos creo que es uno de los investigadores que mejor ha entendido el criterio de la tabla del GSI, y él está aplicando todos sus conocimientos aprendidos. Y claro, él es incluso un colaborador continuo de Everhook para el desarrollo, ¿no? Y acá nos muestra, ¿no?, por ejemplo acá, de cómo el tectonismo afecta al GSI, de cómo de bajo a moderado debería caracterizarse un macizo rocoso según el tectonismo. Acá nos muestra también cómo afectaría el tema de la resistencia, el grado de meteorización de las discontinuidades. Estas tablas son del ISMR, la Sociedad Mundial de Mecánica Rocas, tablas estandarizadas, y cómo se relacionan con el GSI. Entonces, de acuerdo a esas tablas estandarizadas del ISRM, nos muestra de cómo se vería el cambio de GSI desde valores de no meteorizados a más meteorizados, ¿no?, y cómo se relacionaría con la tabla del GSI. También hace una modificación, por ejemplo, a tablas de GSI para macizos meteorizados como granitos y gneiss. Aquí ven que las líneas ya están un poco más curvadas, ¿no?, y acá ya no se aplican, solo en este rango. También nos muestra una tabla de cómo afectaría el macizo rocoso el metamorfismo. En este caso, un proceso de seritización, en donde de nada a moderada y severa, ¿no?, cómo va intercambiando y cómo más o menos debería hacerse la transición en estos procesos de debilitamiento del macizo rocoso. Y también nos muestra unos valores típicos de la resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta y de MI para un rango de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, ¿no? Ya una tabla mejorada para, por ejemplo, estamos buscando rocas sedimentarias
Si estamos buscando limolitas, aquí más o menos su rango sería de 30 a 100 de resistencia a la compresión inicial o de valor de 10 a 12 de MI, ¿no? Y como les mencioné, me parece que Marinos ya es uno de los grandes investigadores que ha logrado resolver y entender correctamente, ¿no? Y nos está ayudando a nosotros también a entender en las tablas del GSI. Y acá ya nos muestran, ¿no? En este paper, si ya no estás contento con tabla general o tabla Flish, acá más de 7, 8 tablas para valores de gneiss, granitos, orfiolitas, calizas, esquisto, limolitas, pizarras, lutitas, molasas, Flish. Nuevas tablas de cómo sería el rango para utilizar en la tabla GSI de acuerdo a estos tipos de rocas, ¿no? Y estas tablas, como les menciono, ya serían bacán utilizarlas en nuevas investigaciones en todo el mundo, ¿no? Para probar su validez ya no solo en la región que está proponiendo el investigador, sino en todo el mundo ya. Y en su presentación final de este paper del 2018 ya nos muestra la clásica ejemplo, ¿no? Que también menciono, que en tamaño escala, por ejemplo, si estamos en una mina a cielo abierto y estamos hablando en la escala de los bancos, una discontinuidad u otra, pucha, serían bloques demasiado grandes, ¿no? Ahí el comportamiento estaría controlado ya por la orientación de discontinuidades. Ya no cabría utilizar el GSI, sino medir las resistencias de estas discontinuidades, porque por ahí va a fallar. Pero si hablamos de todo el macizo, ya deberíamos utilizar el GSI, ¿no? ¿Por qué? Porque ya como estos bloquesazos en tamaño escala de 500 metros ya son bloquecitos, ya el GSI es aplicable porque si se cae este macizo rocoso ya podría fallar en cualquier dirección. Así que este factor escala, tener ojo, mucho cuidado en nuestro criterio geológico, ingenieril aquí. Eso sería todo por este video. Como les mencioné, simplemente es una pequeña revisión porque el tema de la significancia de cada variable y cada constante del criterio lo vimos en el video pasado. Ahora estamos viendo lo nuevo que se ha agregado, que se ha quitado en esta edición 2018 del criterio de Hookey-Brown. Como les mencioné, les vuelvo a recomendar que entren a los enlaces de los papers, para que eso les ayude mucho a los investigadores. Esos papers son recientes y en donde se presentan la citación, la lectura, la descarga les ayuda mucho a su trabajo de investigadores, tanto a Hook como a Marinos y entre otros, ¿no?